a hablar del estreno de la semana. Yo digo que es el estreno de la semana. Una película que para mí, si no gana el Oscar, son unos hijos de su mamá, ¿o qué? Sí. Si no gana el Oscar, son unos hijos de su mamá. No, si no gana el Oscar, se daría a entender que los Oscars son una ceremonia comprada, básicamente. Vamos a ver qué tal. Vuelvo y repito, si esta película no gana los Oscars, ¡ay, mi madre! Vamos a hablar de Pinocchio, de Guillermo del Toro. Se estrenó en Netflix. Se estrenó en Netflix el pasado viernes una película animada de stop motion del cuento de Pinocho, que ya todo el mundo conoce, con un toque un poquito diferente y una expansión, yo creo que más apegada a la realidad. Sí, es una historia más realista, más centrada. De esa época. Chequénsela, está brutal. Es que no hay otra palabra, está brutal. Si no te gustó la adaptación de Pinocho de Disney, esta te va a gustar 3 veces más. Ven, aquí hicieron todo lo que yo quería ver en la adaptación de Tom Hanks. Aquí hicieron todo. Crearon el personaje, lo expandieron no solo a Pinocho, sino a Geppetto, y te dieron una toma más fresca con la misma historia. Es la misma historia en base general, pero no se puede comparar a las 2 versiones, ya que la otra es un live action fielmente recreado a la animada, y esta es una adaptación directamente de la historia original y creada por Guillermo del Toro. Sí. De su propia mente y su propia conciencia, y apegada a la realidad y al contexto que vivía Italia en esa época. Obvio, pero aquí por lo menos me dieron lo que yo quería en un principio con la otra película, que era expandir más a los personajes más allá de lo que lo conocíamos, desarrollar más a los personajes en concreto. Por lo menos Geppetto está súper desarrollado excelentemente. Por supuesto, claro. Y de verdad... Pero es que todo eso va con el tema de la realidad, del apego a la realidad, de lo que pasaría si tú pierdes un hijo y qué conllevaría todo el caos que ese suceso ocasiona. Claro, es que le da más contexto al personaje. Uh-huh. No es solo, ay, sí, creó un muñeco de madera. Y cobró sí, vida. Y cobró vida. No, aquí te doy el contexto por qué creó el muñeco y de dónde sale el muñeco y de dónde sale la inspiración. Y te muestran a un Geppetto roto como hombre, como Uh-huh. persona, que se tiene que levantar y después le sale este milagro y tiene que lidiar con este milagro porque no es perfecto. Es demasiado realista esta película animada en muchos temas. Te dan una versión totalmente diferente o apegada a la versión original del libro que no me esperaba. O sea, de verdad, lo de cometer errores, lo de, sabes, la realidad no es lo que tú pretendes. Tú puedes pedir un deseo y no es lo que te va a llegar. Claro, por supuesto. Y entonces, muchas cosas que diseccionar de esta película. En resumen, lo que nos quiere contar Guillermo del Toro es que la vida es cruel. La vida es cruel, pero bella a la vez. Sí. Y eso es lo que representa la película de principio a fin. Es una ida entre amor, emoción, tristeza y drama. Toda la película, dentro de 1 hora y 40 minutos. Es excelente, de verdad, muy bien desarrollado cada uno de los personajes en una historia que ya todo el mundo conoce. Sí. Nos la dio con una toma fresca de la misma y por eso repito, si esto no gana el Oscar yo me quedo loco. Pero ya se ha visto cosas como por lo menos Mitchell vs. The Machine, que no ganó los Oscars. ¿Contra quién competía Mitchell versus No Machine? me acuerdo quién fue quien ganó, pero... Una cosa es lo que pueda irle la gente al fandom, pero al final no tienen votación. No sé si fue que ganó Pixar. Sí, ganó Pixar. Ganó Pixar en ese entonces, pero era... Es que fue contra Mitchell, pero en el hecho de animación de que... Ya, pero te das cuenta que la que va contra los Mitchell fue la de 22. ¿Cuál es la de 22? Soul va contra los Mitchell. No había oportunidad de los Mitchell verdad. ganar a Soul. Pero Mitchell, en el tema de animación, cuando usaban animación 2D con animación 3D, todo mezclado en uno, era un... Que era la favorita del pueblo, por así decirlo. Sí, pero tienen que crear entonces una categoría que sea técnica en temas de animación para que historias así se ganen los premios. Pero si te llega una historia profunda como la de Soul, no tienes competencia. Sí. Y es la triste realidad. Pero en esta, mira, hay mucha competencia y no solo en esto, en el tema de animación, porque ya es una película stop motion. A la vieja escuela,
realizada en 2 países diferentes, realizada en un taller de Monterrey. Le dieron protagonismo a los personajes dentro del stop motion para que fuera aún más realista. Yo me vi entrevistas con Guillermo y dice que al stop motion, como es algo tan preciso, le tuvieron que dar errores a los personajes dentro de la animación. O sea, se tropezaban con algo, tumbaban algo. Esos son errores escritos en el guión para hacerlo más realista aún, como si fuera algo filmado de carne y hueso. Me parece ideal. Y fue, para mí, estalló en mi mente que... Eso es tener claro las ideas y pensar qué es lo mejor y lo más realista en el entorno. De verdad, una joyita esta película. Te da sentimiento, te da un vistazo a la época. Guillermo siempre mete sucesos que acontecen políticamente en las películas, ya sea El laberinto del fauno, que metió... Es que todo va con contexto de lo que sucede en el mundo en la época. Y ahí arrastra y con base a ello crea su historia. Es igual que Tarantino. Tarantino agarra sucesos para desarrollar su historia basada en la historia que él quiere crear. Exacto. Y aquí me pareció fantástico. Vamos a entrar un poquito en spoiler warning. Vamos a hablar un poquito de la trama. Los que no se han visto la película, recomendadísima 100%. Véanse Pinocho de Guillermo del Toro. Es una animación grande. Una animación que vale la pena ver. Disponible ahorita mismo en Netflix. Dicho esto, vamos a entrar ahorita en spoiler. Yeah. Y decir por lo menos lo que más te gustó de esta toma de Guillermo del Toro. Cuéntame. Lo que más me gustó de esta toma de Guillermo fue el hecho de cómo manejaron el personaje de Pinocho. ¿Por qué? Porque si nos basamos en las historias anteriores, Pinocho, pese a no saber muchas cosas del mundo en sí porque venía nuevo, él ya era consciente de muchas otras. En este caso no. Este Pinocho lo vemos que absolutamente desconoce todo lo que conlleva su realidad y su entorno. Hasta tenemos una canción de esto en los primeros minutos de película y me pareció maravilloso porque ese hecho de que Pinocho en las historias contadas por Disney juegue con el soy consciente pero a la vez no soy consciente, aquí no se ve. Aquí es completamente inconsciente y Pinocho, a medida que va pasando los minutos en pantalla, va desarrollando esa cierta conciencia pese a sentir que es un cargo para su padre. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí, de verdad, la sorpresa de esta es, como ya repetí antes, es darme otro vistazo a Gepetto, darme más contexto a este personaje. Desde el inicio de la película tú tienes más contexto de por qué. Y no solo eso, te dan un Pinocho testarudo, que de verdad te cuelma la paciencia, por así decirlo, te molesta, toma unas decisiones, pero es en ese mismo sentido que tú estás diciendo, y lo separan, que fue lo más interesante para mí, lo separan de Pepe Grillo, que no se llama Pepe Grillo no, Sebastián. Sebastián. Lo separan de él. Usualmente tú tienes a Sebastián que siempre está durante todo el proceso con Pinocho y es el que le va diciendo las cosas, pero inclusive Pinocho en esta no le hace caso. No. Y no lo ponen junto a él. Más bien, Sebastián sirve de brújula moral no solo a Pinocho, sino a Gepetto también. Correcto. Y eso me llamó mucho la atención. Otra cosa que me llamó mucho la atención es incluir ¿sabes? La dictadura fascista de Mussolini dentro de esto e intercambiar algo que ya conocíamos de los burros por la milicia. Y es como un doble estándar ahí que dicen los burros del fascismo, por así decirlo. Sí, entre comillas. Entre comillas. Y ahora le da como un añadido más de que, estos son los burros del fascismo, que eran los niñitos que los estaban adoctrinando. Y para mí eso fue como que, wow. Sí, juega con la doble moralidad de la historia, básicamente. Y regresando a lo que tú dijiste de Pepe Grillo funciona como conciencia, pero a pesar de eso, yo siento que en esta película funciona más como corazón de Pinocho. Exacto. Él funciona propiamente como el corazón más que la conciencia. Sí, se puede decir más que la conciencia, porque está literal en el corazón de Pinocho. Sí. Entonces, eso es un puntazo a su favor. Y el juego de las vidas, esa es otra que se diferencia mucho Ahí mete temas ficticios. Sí, lo de las vidas, que Pinocho muere una y otra vez
Y cada vez que muere se tarda aún más tiempo y él tiene que tomar la decisión de ser un niño de real nada más por el hecho de que puede que muera o pueda que no muera, pero así es la realidad. Por eso te conviertes, entre comillas, en un niño de verdad. Claro, porque tu tiempo está contado. decidiste que tu tiempo era limitado. Exacto. Y wow. Tiempo es contado. ¿Y cómo es? Si tu tiempo es contado, tú te mueves por amor. Por amor a la familia, por amor a lo que crees que es correcto. Es que, de verdad, esta película, podemos hablar horas y horas así, desglosar cosas locas que pasan en esta película. Y de verdad, vale mucho la pena. Súper recomendada. No sé qué más puedes decir. ¿Quieres decir algo más de la película? Que la vean, que la disfruten, que la vean con la mente abierta, porque de verdad no se parece en nada a lo de Disney. No se dejen llevar porque no se parece a la original que conocieron cuando tenían 8 años y disfrútenla. Yo creo que esta versión eleva más aún el personaje de Pinocho y el personaje de Geppetto, y por eso yo la recomiendo 100% que se la vean. Disponible nuevamente en Netflix. Pinocho de Guillermo del Toro es algo impecable. Chequénsela, véanse.